Hola mis amigos, ¿qué tal? Dios les bendiga muchísimo. Pues ya estamos en la sección Pregúntale al Pastor, la sección que te responde las preguntas de la Biblia y las preguntas de la vida. No existe peor pregunta que la que no se hace. Así que vamos inmediatamente a la pregunta del día. Y más en estos últimos días tenemos un sinnúmero de preguntas acerca de los hechos que se están dando, que se están suscitando en Israel específicamente. Y vamos a la pregunta del día. Pastor, los temas escatológicos después del ataque terrorista de Hamás a Israel han cobrado un interés muy grande. Por eso le pregunto, ¿qué relación existe entre la cúpula de la roca, el tercer templo y el tiempo del fin? Me llamo Antonio Zárate del Paso, Texas. Muy bien, estimado Antonio, agradezco tu interesante pregunta. Tu pregunta es específicamente qué relación existe entre la cúpula de la roca, el tercer templo y el tiempo del final. Y creo que te refieres al tercer templo que no ha sido construido, que se prevé que vaya a ser construido. Déjame darte respuesta. La cúpula de la roca es un santuario musulmán que fue construido sobre el monte del templo en Jerusalén en el año 691 de nuestra era. Y la cúpula de la roca, pues es parte de esa área sagrada musulmana más grande que ocupa una porción muy significativa de lo que también se conoce como el Monte Moriah, en el mismo corazón del Jerusalén viejo. Ahora, la cúpula de la roca recibe su nombre del hecho de que está construida sobre la parte más alta del Monte Moriah, que es donde los judíos y los cristianos creemos que Abraham estaba dispuesto a ofrecer a su hijo Isaac como sacrificio a Dios. Esa maravillosa historia se ubica en Génesis 22 del 1 al 14. También se considera la cúpula de la roca que es un lugar de la era de Aruna, el Jebuseo, donde David edificó un altar a Jehová. Esa historia fabulosa se encuentra en el segundo libro de Samuel, capítulo 24, a donde en el versículo 18 se lee específicamente: y Gad vino a David aquel día y le dijo: sube y levanta un altar a Jehová en la era de Aruna Jebuseo. Y Aruna le dijo a David: tome y ofrezca a mi señor el rey lo que bien le pareciera. He aquí bueyes para el holocausto, y los trillos y los yugos de los bueyes para la leña. Versículo 23. Todo esto, oh rey, Aruna lo da al rey. Luego dijo Aruna al rey: Jehová tu Dios te sea propicio. Y en el verso 24 de 2 de Samuel 24, fíjense lo que dice: el rey dijo a Aruna: no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata, y edificó allí David un altar a Jehová, y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz, y Jehová oyó las súplicas de la tierra, y cesó la plaga de Israel. Entonces aquí podemos ver cómo David pagó la era, pagó los bueyes. Ahora, es también sobre este monte, muy cerca del sitio donde estaba el templo de Herodes, antes de que fuera destruido en el año 70 de nuestra era por Tito Vespasiano y el ejército romano de ese entonces. Algunos incluso creen que la roca podría haber sido la ubicación del lugar santísimo que formaba parte del templo judío, donde el sumo sacerdote entraba una vez al año para hacer expiación por los pecados de Israel. Pues la cúpula de la roca es precisamente, ya esos son los antecedentes históricos, y esa cúpula de la roca es el área islámica mayor conocida
como el Santuario Noble o el Al-Aran al-Sharif, y esta área incluye aproximadamente 14 hectáreas que contiene la mezquita de Al-Aqsa y la cúpula de la roca. Y ahí precisamente está ubicado, los divide un muro, el famoso muro de las lamentaciones. Esa parte es netamente un lugar muy sagrado por los judíos, y del otro lado está todo este complejo de 14 hectáreas que incluye la mezquita de Aqsa y la cúpula de la roca, que son dos estructuras diferentes en ese complejo. Después de que los musulmanes se apoderaron de Jerusalén en el año 637 de nuestra era, los líderes islámicos encargaron la construcción de la cúpula de la roca en el año 685, casi 50 años después, y tomó casi 7 años más para completarla. Hoy en día es una de las estructuras islámicas musulmanas más antiguas del mundo. Y ahí precisamente se alberga la cúpula de la roca y se alberga la mezquita de Al-Aqsa, que fue construida en el siglo I después de Cristo por Herodes, el emperador romano, Herodes el Grande, y ahí se construyó el segundo templo. Jesús en ese lugar adoró en el templo de Herodes, y fue allí que él profetizó la destrucción de ese maravilloso templo en Mateo 24 del 1 al 2, cuando Jesús salió del templo y se acercaron, dice la escritura, sus discípulos para mostrarle 2 edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Esa profecía se cumplió de Jesús en el año 70, cuando Tito Vespasiano destruyó Jerusalén y destruyó el segundo templo. Ahora, esa misma zona se encuentra la cúpula de la roca, la pregunta que me estás haciendo, y es un lugar muy importante para los musulmanes. Y ahí se supone que estuvo el templo judío, el segundo, y se considera un lugar muy santo, muy sagrado, tanto para el judaísmo, inclusive para los cristianos, porque se cree realmente, porque no hay más datos, de que ahí se va a construir el tercer templo. Ese tercer templo, que cuando se levante realmente será una señal inequívoca de que la última semana de Daniel se va a detonar, y entonces se activará la última semana de Daniel, y entonces empezará la gran tribulación. Una tribulación como jamás ha venido en la tierra, pues se va a desatar y va a ser escenario precisamente esa zona del planeta. Entonces, la cúpula de la roca es una estructura muy impresionante, donde realmente en todas las fotografías de Jerusalén siempre sale, y es la parte más elevada porque está encima del monte de Moriah. Esa roca que está dentro de esa cúpula mide 18 metros por 12 metros de alto. Es un rocón tremendísimo. Y la mezquita de Omán, porque la cúpula de la roca no es una mezquita, sino está la mezquita de Omán. Entonces, hay dos historias. Una es una leyenda. Se dice que esa cúpula de la roca fue construida al profeta Mahoma, donde fue llevado al monte Moriah con el ángel Gabriel, y desde allí supuestamente esta leyenda ascendió al cielo y conoció a todos los profetas que le habían precedido. Y está la otra, que no aparece en los textos islámicos. Se cree que se llevó a algunos a creer que la razón principal para la construcción de la cúpula fue para celebrar la victoria islámica, que es la más acercada, musulmana, sobre los cristianos en Jerusalén, y no para honrar la supuesta ascensión de Mahoma. Eso es lo más acertado. Y ya prácticamente para terminar aquí mi respuesta a tu pregunta,
En la famosa Guerra de los 6 días en 1967, los líderes israelitas permitieron a una fundación religiosa musulmana tener autoridad sobre el monte del templo y la cúpula de la roca. Fue como un símbolo para mantener la paz. Entonces, un símbolo o un acuerdo para mantener la paz es que se respete esa zona de la cúpula de la roca en la mezquita de Aqsa, que sea simplemente, aunque está restringido el paso para los musulmanes, ellos no pueden orar, pero esa zona está ahí precisamente como un símbolo de paz. Entonces, esta guerra puede escalar si Israel se atreviera a tomar esas 14 hectáreas en Jerusalén para construir el tercer templo. Eso desataría, eso realmente sería una indicación entonces que se detona el fin de los tiempos. Pues esa es mi respuesta, ¿verdad? La cúpula de la roca, la mezquita de Aqsa juega un papel muy importante, y el muro de las lamentaciones que se encuentran en la vieja zona de la ciudad de Jerusalén. Bueno, pues esa es mi respuesta. Dios te bendiga muchísimo y nos vemos para la próxima pregunta. Bendiciones. Y te invito a que visites nuestro canal Centro Cristiano Córdoba, Amando y Venciendo, que nos regales un like, que compartas, y nos vemos para la próxima pregunta. Bendiciones.